tardes. Pues bueno, como ya lo comentaron, me corresponde hablar sobre un tema que regularmente se ha visto caracterizado por una serie de conflictos y quizá malos entendidos por el uso y el abuso y el mal uso del tratamiento farmacológico. Como saben, la obesidad, bueno, es una enfermedad, o por lo menos así nos han enseñado que es una enfermedad, pero curiosamente todo lo que está escrito, todos los estudios que se hicieron alrededor de este padecimiento eran destinados a lo que hoy conocemos como obesidad mórbida. La obesidad, sí, en sus otros estadios, partiendo del sobrepeso, no habían sido considerados como tal, como un padecimiento, y tuvo que venir una serie de asociaciones de estos diferentes estadios de este padecimiento para que nosotros generáramos un interés en su estudio desde el punto de vista de sus orígenes, qué factores influían en el desarrollo del mismo padecimiento. Y curiosamente no es hasta el año 2003 que el sobrepeso y la obesidad son aceptados por la Asociación Americana de Medicina como una enfermedad crónica, a pesar de todo el interés que desde mediados del siglo pasado hemos tenido respecto a esta enfermedad. ¿Sí? Y es cuando, bueno, recordamos que empezamos a estudiarlo y nos damos cuenta que los factores ambientales, los factores sociales, culturales están implícitos en el desarrollo de este padecimiento. ¿Sí? Pero bien, ¿sí? ¿Cuál es lo importante entonces en este momento? Pues bueno, es determinar cuál es la etiología, qué nos lleva, dónde comienza este proceso. En la infancia, en la adultez, qué factor de los determinantes es más importante para su desarrollo. Entonces, en base a todas estas circunstancias, sí, se han desarrollado una serie de estudios que nos llevan a identificar la etiología de este padecimiento y nos llevan a caer en esta red, ¿sí?, de una serie de señales que son enteroneuroendocrinas que tienen relación con el control del apetito, el hambre y la saciedad. ¿Sí? Y es aquí donde decimos que factores sociales, factores culturales, ¿sí?, van a ser determinantes para que esto se exprese de una u otra forma. Y que bueno, la población, sobre todo la mexicana, tenemos una alta incidencia para una expresión no totalmente correcta de algunos factores. Pero esto nos lleva a entender, o sea, cómo podemos, identificar no solamente su etiología, sino también desarrollar nuevas alternativas terapéuticas, tanto para su prevención como para su manejo. Y es justo, sí, lo que comentaba comentaba en la plática anterior, ¿sí?, donde hablamos aquí de lo que nos ha enseñado esta ciencia de identificar el problema de la memoria metabólica. Hoy sabemos, que todas las alternativas terapéuticas para el tratamiento de la obesidad, empezando por cambio de hábitos alimenticios, consiste en la pérdida de peso. Pero esta pérdida de peso, ¿sí?, lo que va a generar es nuevamente un cambio en esta respuesta endocrinológica y por medio de péptidos. ¿Para qué? Para recuperar el peso perdido. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente pierde este tejido graso y automáticamente, si la cantidad de leptina que se está secretando, que tiene una acción directamente en el centro del apetito para evitar estas otras vías exogénicas, que son las que nos generan la necesidad de comer, y además la necesidad de comer ciertas cosas que son más calóricas, ¿sí?, se va a ver libre para poder actuar, y además va a venir favorecida por la secreción de la grelina, que es otra de las hormonas, que es una hormona a nivel gástrico que se secreta, que cuando estamos en ayuno es la que manda la señal para despertar este mensaje que nos diga que tenemos que comer. Entonces, aquí es donde vemos, que este paradigma o este modelo que ya se los había mencionado, donde el sobrepeso y la obesidad es solamente, ¿sí?, el acúmulo de tejido graso, por ese desequilibrio y por esa falta de apego, de voluntad a los cambios en ese hábito alimenticio, pues ya queda en desuso, porque hoy tenemos esta explicación, ¿sí?, donde sabemos que ese paciente nos está diciendo realmente que no puede mantener a largo plazo esas medidas, ¿sí? Y a pesar de que lo mencionó en la plática anterior, ¿sí?, que esta se tiene que mantener durante un año, la realidad es que siempre va a tener una recidiva. Entonces, el peso a largo plazo, el peso perdido a largo plazo, a pesar de que pasa un año o pase dos, siempre va a recuperar, ¿sí? Sería más bien importante ver un poquito más hacia atrás, que es cuando se dio la diferenciación de los preadipocitos, adipocitos, o el número total que se da en infancia, el número que vamos a tener de preadipocitos realmente, o de posibilidades de
tejido adiposo se da hasta los 20 años. Entonces realmente, aunque bajen de peso con la adolescencia, traen una memoria ahí que lo único que va a necesitar son los medios que hoy en día algunos vemos como medio obesogénico y que se va a dar estas alteraciones, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ¿sí? Aquí cabe preguntarnos, ¿es importante bajar de peso? Sí. ¿Es importante bajar de peso? Sí. ¿Por qué? Pues primero por todo lo que nos estaba comentando, perdón, el doctor Palafox, ¿sí? Sobre la implicación del tejido graso y la implicación de todas estas citocinas en el proceso inflamatorio y en la generación no solamente del síndrome metabólico, sino de todos sus componentes y algunas otras alteraciones de tipo físico y mecánicas. Entonces es importante preverlo, sí. ¿Por qué? Porque bueno, nos han presentado, tenemos información suficiente donde una pérdida del 5 al 10% va a generar beneficios, ¿sí? Nos va a prevenir el desarrollo de diabetes mellitus, nos va a incrementar la expectativa de vida, nos va a favorecer el control glicémico cuando somos diabéticos, va a haber una reducción en la presión arterial, ¿sí? Y algunas otras situaciones que se van a ver mejoradas. Y dos estudios, hay varios estudios en cuestión de prevención de diabetes y generado por el cambio de estilos de vida, ¿sí? El que ahorita está como más reciente es el CAGED, es un estudio que fue a largo plazo, que acaban de parar porque no demostró una reducción en la muerte cardiovascular, pero que sin embargo todos los otros puntos objetivos a tratar con el cambio de estilo de vida sí se vieron favorecidos. Y nuevamente viene aquí la parte del porcentaje, ¿sí? Y aquí quiero hacer un pequeño observación, ¿sí? Cuando empecé la plática les comenté que bueno, que estaba el tratamiento farmacológico de la obesidad había sido acompañado de muchos tropiezos, ¿sí? Y uno de los tropiezos principales son las metas, ¿sí? Cuando tú le dices a un paciente que pesa 80 kilos que con un fármaco le vas a bajar o con cambios de hábitos alimenticios tu paciente, ¿sí? O va a ser suficiente por mejoría, por evidencia que va a bajar un 5%, pues el paciente no va a estar muy a gusto, ¿no? Si sacamos cuentas son solamente 4 kilos. Y cuando, no sé quién más que obesidad aparte de mí, pero cuando tú le dices a un paciente que va a gastar o que va a tener que dejar de comer ciertos alimentos que le favorecen y que además sí va a tener que hacerlo a largo plazo porque todo su organismo va a estar haciendo todo lo posible para recuperar el peso perdido, pues obviamente sí se vuelve un tratamiento que está destinado a la falta de credibilidad, ¿sí? Entonces, esos son una parte de los tropiezos que vamos teniendo, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? La pregunta, ¿sí? De la práctica dice, ¿sirven? ¿Qué sirve o qué no sirve? ¿Sí? Yo creo que todos sirven, ¿sí? El problema es el concepto que les decía, o sea, cómo vemos a la terapia farmacológica, pero sobre todo lo que ya había dicho el doctor Palafox, cómo vemos a la obesidad. De entrada, pues bueno, como les comento, apenas en el 2013 fue aceptado la obesidad en sus diferentes estadios como una enfermedad crónica, ¿sí? Eso obviamente ha dificultado que las terapias y todas las actividades o todo lo que hagamos para prevenirla o para tratarla esté basado mucho en la informalidad. Y esa misma informalidad con la que se ha desarrollado el tratamiento de la obesidad durante todo este tiempo, sí ha generado que caigamos en muchos errores y en el uso de alternativas terapéuticas que no están lo suficientemente estudiadas y que han puesto además en riesgo la salud del paciente y que nuevamente vuelven a dejar en un mal lugar a los fármacos destinados para eso. Es por eso que la FDA ha generado una serie, y no es nuevo, las indicaciones o los lineamientos o las características que debe tener un tratamiento, un medicamento para el tratamiento farmacológico de la obesidad, ¿sí? Y en el primero de los puntos nos habla sobre la cantidad, lo que ya habíamos platicado, el porcentaje que necesitamos. Entonces, un fármaco destinado, los fármacos para que sea aprobado por la FDA y por la EMA, la Europea, la Asociación Europea de Medicamentos, sí, requiere demostrar en su estudio que el paciente que fue tratado, que lo recibió, bajó el 5%. O en su defecto, si el estudio fue a corto plazo, menos de 3 meses, o más menos de un año, pero más de 3 meses, que haya demostrado que el 35% de los participantes en estos estudios sí bajaron, tuvieron una reducción del 5%, por lo menos entre el 5 al 10%. ¿Qué ha generado esta situación? Pues que también se hagan algunos estudios con fármacos no totalmente probados en su seguridad, en su eficacia,
¿sí? Y que sean aprobados por la FDA y que obviamente ya en la vida real pues tengamos muchísimos problemas con ellos, ¿sí? Y que vayamos aumentando nuevamente esta parte del desapego al tratamiento, ¿sí? Que otro de los puntos importantes nos dice estos lineamientos, que bueno, que debe de tener pocos efectos colaterales graves, ¿sí? Esto es difícil, ¿sí? Porque la mayoría de los medicamentos que hasta la fecha se han desarrollado, todos van a actuar a nivel del centro del apetito. Son muy pocos los medicamentos, o sea, que tienen una gran eficacia y que tengan un mecanismo de acción solamente a nivel periférico. Entonces, al ser no selectivos y tener y favorecer esta acción de las catecolaminas a nivel central, generalmente van a venir la mayoría de los medicamentos con otras alteraciones. De hecho, históricamente los podemos recordar que hemos tenido casos de hipertensión pulmonar que han generado muerte y que fueron medicamentos que fueron retirados del mercado precisamente por eso, o los medicamentos como la sibutramina, que era un excelente medicamento, sí, pero que también se relacionó con daño valvular, ¿sí? A pesar de que había sido aceptado y a pesar de que había sido estudiado y llenaba el resto del lineamiento, ¿sí? Ahora, sí. ¿Qué otra cosa? Esto sí es nuevo que nos están pidiendo para permitir la comercialización o el uso, o que nos recomiendan que debe tener nuestro medicamento, que muestre una reducción en los biomarcadores moleculares. Sabemos que la obesidad es una enfermedad que favorece alteraciones metabólicas y que obviamente con ello el desarrollo de otros procesos crónicos. Entonces, dentro de estos lineamientos es importante que veamos. Entonces, aquí viene otro problema de las metas. Cuando tú manejas obesidad, el paciente no va porque tenga la hemoglobina alta o porque tenga el colesterol HDL total bajo y el LDL alto. El paciente va por un problema que lo ve en las mañanas cuando se pesa, lo ve en las mañanas cuando se viste, va por un problema de obesidad. Y también es enviado a tu consulta por un problema de obesidad, más no por un problema, ¿sí?, realmente de tipo metabólico, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Otro de las características, el bajo poder adictivo, que ya comentábamos, la mayoría de ellos son a nivel central, ¿sí? Y tienen acciones que implican la emisión de la recuperación de la dopamina, tan importante en la generación de las adicciones. Entonces es importante, o sea, que cuando nosotros estamos frente a un fármaco, ¿sí?, pensemos en cuál es su mecanismo de acción antes de determinar si va a ser útil para nuestro trabajo, ¿sí? Y obviamente algo importante, que es la eficacia y la seguridad a largo plazo, insistiendo, la obesidad, o sea, es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, o sea, requiere un tratamiento crónico, ¿sí? Ninguno de nosotros aquí, a un paciente que ha alcanzado las metas en diabetes, ¿sí?, por glucosa de ayuno o por hemoglobina glicosilada, le quitaremos el medicamento, ¿sí? Y en este caso, el obeso, si alcanza las metas, ¿sí?, tampoco le deberíamos de quitar el medicamento, ¿sí? Aunque insistamos en que hay esa memoria, que después de un año puede ser que esa memoria ya no exista, la realidad es otra. La realidad es que tenemos que recibirla y recibirla y recibirla, ¿sí? Entonces, en base a estos criterios, actualmente contamos con solamente 5 moléculas o 5 mezclas o 5 alternativas terapéuticas aprobadas para la FDA para uso prolongado, ¿sí? Es el Orlistat, que es uno de los medicamentos que de la generación o de la primera generación, ¿sí?, que tenemos, continúa siendo vigente. No es el más recetado, pero sí sigue vigente. Cuando me preguntaban cuáles son útiles o cuáles son vigentes, pues bueno, uno de los medicamentos que sigue vigente es el Orlistat. Sí, es un medicamento, como ustedes saben, inhibe la lipasa pancreática, la lipasa gástrica, pancreática principalmente, pero también la gástrica, ¿sí? Fue autorizado en 1999 y uno de los problemas que tenemos con este fármaco, pues bueno, son los eventos colaterales, que definitivamente son grasodependientes, esto es, dependiendo de la grasa que estamos consumiendo, los efectos colaterales que van a tener van a ser mayores. Otra de las siguientes moléculas, que esta es un poco más joven, es la liraglutide. Es un medicamento, como ustedes saben, es un agonista GLP-1, tiene una acción periférica, pero también va a tener una acción a nivel central, ¿sí? Cuando veíamos todo esta entramada del control del apetito y la saciedad, en una de las partes, que no se las mostré previamente, pero en una de las partes veíamos cómo estas señales, o sea, que llegan desde el intestino, ¿sí?, y que llegan hasta el centro del apetito, tienen que ver con este perno. Entonces, cuando nosotros logramos,
¿sí? A este paciente, a los pacientes con obesidad, lo que vamos a generar es una reducción, obviamente, del apetito, que no tiene implicación con la secreción de catecolaminos. Eso es una ventaja, porque obviamente va a tener un poder adictivo bajo, ¿sí? Pero además, o sea, a nivel periférico nos va a hacer que tengamos una disminución del vaciamiento gástrico, que también a su vez va a afectar y va a detener un poco la secreción de la grelina, ¿sí? Que en los pacientes obesos suele haber esta disfunción en esa secreción, ¿sí? Como decía, recientemente aprobado. Uno de sus problemas es el costo, ahora que hablaban del costo de los medicamentos, que es muy caro, y también sus efectos colaterales, que son igual, grasa dependiente. Entonces, eso les digo, es que dependiendo de la cantidad de grasa que va a comer el paciente, estos efectos colaterales van a ser mayores, ¿sí? Dentro de los reportados, pues bueno, la pancreatitis, realmente muy pocos casos, en los siguientes estudios que vamos a ver adelante. La lorcacerina es un medicamento que todavía no está en México, lo más probable es que llegue hasta el año siguiente, hasta el año que viene, ¿sí? Comparte el mecanismo de acción como el de la citramina, realmente, solamente que es selectivo. ¿Y eso que nos habla? Pues bueno, que tiene un menor riesgo de efectos colaterales, sobre todo a nivel valvular, a nivel pulmonar, ¿sí? Fue aprobado recientemente en Estados Unidos, ya está a la venta, ya está en uso, ¿sí? Pero la naltrexona bupropión, sí, que la verdad cuando estaba preparando el tema, yo dije, no, esto tampoco está en México, y la verdad es que me dio una sorpresa, porque efectivamente sí está en México. Sí, la naltrexona es un medicamento, es un, como dice la diapositiva, es un antagonista no selectivo de los receptores opioideos, ¿sí? Y se utiliza para las adicciones a tabaquismo y alcoholismo. Sí, no se venden en forma en conjunta, por forma separada, pero sí existe, ambas moléculas están en México. Esta combinación de la naltrexona bupropión fue aceptada desde el 2014, ¿sí? Y el bupropión es lo que va a hacer es una inhibición de la recuperación de la dopamina y la norepinefrina. Realmente su indicación en México es un antidepresivo. Sí, el problema es que ven ahí la dopamina, que obviamente tiene esta recapturación, y entonces entre los efectos colaterales que tiene es la euforia, un exceso de euforia, y entonces hay que utilizarlo con cuidado. Yo creo que los medicamentos utilizados aquí en México como combinación, no solo para la obesidad, es de lo que menos frecuente es, ¿sí? Y realmente, bueno, la fentermina con topilamato, tampoco en México hay esta combinación, pero nosotros lo utilizamos de forma separada, ¿sí? La fentermina también es un medicamento de la primera generación de los fármacos para la obesidad, o sea, desde los años 20 yo creo que este medicamento comenzó a utilizarse, ¿sí? Es el más vendido de Estados Unidos, pero en cuestión de seguridad y demás, no hay estudios que nos demuestren qué tan seguro o qué tan efectivo tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Es una amina simpático-mimética, ¿sí? Y esta sí, a nivel del centro del apetito, lo que va a hacer también es va a aumentar la liberación de tanto de la adrenalina como la norepinefrina, y los efectos colaterales que tenemos con ello, pues bueno, es incremento de la presión arterial, taquicardia, ¿sí? Que van a ser causas de que nosotros tengamos cuidado o debamos de tener mucha precaución para usarlo, ¿sí? El topilamato, la realidad es que no sabemos cuál es el mecanismo de acción, ¿de acuerdo? Sabemos, o sea, lo que hace, o sea, lo utilizamos para pacientes como un tratamiento en la enfermedad anticonvulsiva, pero en la obesidad en realidad no sabemos cómo es que está actuando, pero sí se sabe que hace una sinergia junto con la fentermina, ¿sí? Y pueden tener un buen resultado en el tratamiento de la obesidad. Ahora bien, ¿sí? Como les comentaba, la eficacia, ¿sí? Estos son los estudios, ¿sí? Que nos han demostrado, o sea, cuál es la eficacia. La eficacia en cuestión de cuánto porcentaje de peso, como les mostré en los lineamientos previos. Entonces, vemos que el estudio de Loglistar, o sea, el estudio Shannon, creo que todo el mundo lo conocemos, ¿sí? Genera un 73% de los pacientes que participaron en el estudio, ¿sí? Tuvo una pérdida del 5%. En la caso de la liraglutide, el 63.2% de los pacientes participantes presentó el 5%, así como el BRON, que es un estudio de la lorcacerina, el la naltrexona bupropión, el 39%, y el CUFER, que es el de la fentermina topilamato, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? O sea, aquí cuando me preguntaban de eficacia, ¿son eficaces los tratamientos farmacológicos para la obesidad? Sí, los estudios nos han demostrado que cubren el lineamiento. ¿Tienen efectos colaterales? Sí. Desaparecen con el paso del tiempo,
dependiendo de cada paciente y dependiendo de las comorbilidades y los fármacos que vamos a estar utilizando, que pueden favorecer el desarrollo de estas. Ahora bien, otro de los puntos, y yo creo que es el más importante, es saber si la terapia farmacológica de la obesidad realmente va a impactar en estos marcadores, los marcadores metabólicos, como para que pensemos en que tenemos que tratarlo, ¿sí? Y lo primero que vemos es en el estudio Shendon, es un estudio, los resultados que les estoy presentando ya son los estudios finales, la primera eficacia fueron en los primeros estudios, ¿sí? Y esto ya nos está hablando de cuáles son los resultados a largo plazo. Entonces el estudio Shendon, que fue finalmente un estudio que ha durado 4 años y que ha seguido toda esta población, ¿sí? Y que tiene un año de 3.304 pacientes, sí, lo que demostró de forma importante fue una reducción en el riesgo de la progresión de pacientes que eran prediabéticos a diabetes en un 37.3%. Y esto es muy importante, ¿sí? Realmente estos estudios se consideran desde el punto de vista estadístico que están sesgados porque tuvo un abandono del 60% de los pacientes que estaban participando. Pero los pacientes que fueron abandonados ese estudio, curiosamente, fueron los que estaban en placebo y no los que estaban en tratamiento. De todas formas, o sea, yo creo que es una buena cifra, o sea, que tenemos que tomar en consideración. Sí que otros marcadores de enfermedades crónicas nos disminuye, pues bueno, también veíamos que presenta una disminución en las vías de la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Hay reducciones en el colesterol total, así como en el colesterol LDL, en la glucosa y en la insulina, que aunque no son marcadores, o sea, ya lo habla el doctor Falcos, de síndrome metabólico, son importantes que los veamos porque nos está hablando de que puede ser una resistencia a la insulina, que estamos ante la resistencia a la insulina. Los estudios de SCALE son los estudios de liraglutida, realmente hay 4 estudios de SCALE, ¿sí? El último estudio que fue recientemente publicado en el 2017, creo, es el estudio a 3 años, ¿sí? Donde se evaluaron a los pacientes que comenzaron con el primer estudio que fue diseñado para obesidad y para diabetes, y después se separó esa parte de la población, todos aquellos que eran prediabéticos, y se siguió esa parte, ¿sí? Y el estudio, al final, el estudio nos demuestra, sí, a 3 años, que tiene una reducción de riesgo de diabetes, o sea, todos los pacientes que eran prediabéticos presentaron una reducción de riesgo del 80% para diabetes, y una regresión a normoglicémicas sin alteraciones de las hemoglobina glucosiladas del 66%. En el caso del estudio BLOM, que es el estudio de la lorcacerina, ¿sí? Para diabetes, que es el que primero nos demuestra que hay una mejoría en la parte metabólica, nos indica que hubo una reducción del 52.2% de los pacientes que tenían por arriba del 7% de hemoglobina glucosilada, habían logrado bajarla en comparación con el placebo, que era del 23.6%. Ahora bien, sí, la lorcacerina es el único medicamento que tiene un estudio que acaba de ser publicado en 2017, que quedó la bibliografía quedó en la parte superior, sí, acaba de ser publicado y es el único estudio hasta ahora que ha sido diseñado para seguridad cardiovascular, ¿sí? Y hoy en día, o sea, la FDA está proponiendo que todos los medicamentos que vamos a utilizar como coadyuvantes en el tratamiento de sobrepeso y obesidad marquen, o sea, tengan estudios, sobre todo en este sentido. Sí, aunque los estudios SCALE también mencionan que tienen seguridad cardiovascular, su diseño no ha sido realizado con este objetivo primario, a diferencia de este estudio, que es el estudio CAMEL, ¿sí? El caso del estudio de diabetes, que es el de la utilización de la naltrexona en combinación con la bupropión, igual encuentra reducciones en la hemoglobina glicosilada significativamente estadísticas, pero bueno, no tan importantes, el punto 6 en comparación con su placebo, ¿sí? Y finalmente el estudio CONQUER, que es el estudio que nos demuestra la eficacia en reducción de riesgo a progresión de diabetes en el 79% de sus pacientes, así como una reducción del colesterol, un incremento en el colesterol HDL, ¿sí? ¿Esto qué nos indica? Pues bueno, nos indica que realmente, en base a los criterios o los lineamientos de la FDA para la aceptación y para lo que tenemos que llamar una buena alternativa terapéutica en la obesidad, pues realmente están cubriendo los lineamientos. Aquí el problema es que los lineamientos más bien están con las metas o las expectativas que nos habíamos planteado
a que no se los estamos cubriendo es al paciente y al médico también que nos los está mandando, ¿sí? ¿Qué nos dicen las guías acerca del tratamiento? De hecho, las guías, o sea, a diferencia de diabetes, hipertensión, que tenemos muchas guías, en el caso de obesidad hay muy poquitas guías. Las guías empezaron a publicar a partir del 2013 de esta denominación como una enfermedad crónica. Esto es para el manejo de la obesidad de manera general, ¿sí? Pero no es hasta el 2015 que ya como tal se realiza, es la única guía que existe para el manejo del tratamiento el uso de farmacológico en el tratamiento de la obesidad. Y bueno, nos repite un poco de lo que ya sabemos, o sea que bueno, lo importante es modificar el estilo de vida en cuestión de implementar la actividad física, cambiar las conductas alimentarias, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientes que ya están cerca de tener un sobrepeso a partir del índice de masa corporal, ¿sí? Que tenemos que utilizar alternativas terapéuticas o farmacológicas cuando tenemos un paciente con índice de masa corporal por arriba de 27 y que además, o sea, tiene algunas comorbilidades asociadas, como el poliquístico, ya una prediabetes o que tienen antecedente de haber tenido un embarazo y haber desarrollado durante este embarazo una diabetes gestacional, ¿sí? Cuando se da el tratamiento farmacológico, aunque no existan algunas comorbilidades, pues cuando tenemos un índice de masa corporal por arriba de 30, ¿sí? Ahora, nos deja muy claro que el fármaco por sí solo puede ser eficaz, sí, pero que si no hacemos modificación en el estilo de vida esto no va a funcionar. Entonces nos da como tercer lineamiento que es sumamente importante hacerlo, ¿sí? Y bueno, también va a estar indicado en aquellos pacientes, como les decía, es una enfermedad que va a tener mucha recidiva por esta respuesta, esta reganancia de peso marcada por respuestas neuroendocrinas. Y entonces el paciente le va a costar mucho trabajo. Y según estos lineamientos, ¿sí? Pues nos estaría diciendo entonces que todo paciente que ha sido tratado, que ha con solamente cambio en hábitos alimenticios o que se le ha dado ya un fármaco anterior, pues él sería un candidato ideal para estarlo constantemente, a lo mejor rotando en alguna terapia farmacológica. ¿Sí? No especifica mucho eso, pero bueno, da idea de que eso se ve, ¿sí? Y lo importante que nos dice esta guía es que por favor utilicemos los tratamientos que están aprobados, sobre todo para uso crónico, para el largo plazo, ¿sí? También nos va a estar diciendo que en la parte de individualizar, yo creo que todas las patologías siempre va a ser muy importante, ¿sí? Ver con qué tipo de paciente estamos, qué enfermedades asociadas tiene, ¿sí? Y valorarlo, ¿no? Valorarlo, ver cuáles son la cantidad de peso que va perdiendo y no quitar la terapia farmacológica asociada. Si el paciente está teniendo una buena respuesta, mantenerla, si a los 3 meses valorarla, si ha perdido el 5%, continuar esto. Y en caso contrario, si a los 3 meses el paciente no ha alcanzado ni siquiera la pérdida del 5%, hay que probar con alguna otra alternativa terapéutica de este tipo. ¿Sí? Yo fui más rápida de ¿sí? ¿Qué podemos concluir? Bueno, en la plática me decían a mí, tienes que, tu objetivo de tu plática es comentar si realmente es útil o no útil. Y más que una conclusión, a mí me gustaría más hacer un consenso, ¿no? Porque tenemos ya la evidencia científica. Primero tenemos ya la interpretación de que ya sabemos que, que la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Sí? Que debemos dejar de pensar en el paciente como gordito, como panzoncito y demás. O sea, es evidente, hay la obesidad y genera muchas enfermedades, ¿sí? Y ya está aceptado, ¿sí? Entonces, realmente, sí, ustedes considerarían, sí, y aquí, ¿quién consideraría la alternativa terapéutica como la única alternativa para el manejo de la obesidad después de todo lo que les presenté? Nadie. ¿No? ¿No es una alternativa? Es una opción, ¿no? Puede ser, sí, pero la verdad es que... ¿Perdón? O sea, como única alternativa de fármaco, no. Como la única, no, pero necesario. Realmente aquí es en su típico, nos hablan de qué sirve y qué no sirve. Realmente sirve todo y la eficacia la han demostrado. Ahora, yo le voy a cambiar el nombre y realmente les voy a preguntar, ¿es necesario? A veces, ¿sí? Realmente es, como les digo, no hay mucha obesidad, todo sea en obesidad, o sea, no mórbida, sobrepeso, obesidad, estadios, todo ha sido muy informal. Entonces, toda la evidencia que podamos tener y presentar aquí nos deja más dudas.
que respuestas, porque no sabemos, ¿no? Sabemos la evidencia de cómo es la fisiopatología de la obesidad, sabemos la evidencia, o sea, que tenemos epidemiológicamente lo importante que es manejar la obesidad, pero la verdad es que no tenemos estudios que nos demuestren que mejoramos, porque si no, entonces ya no tendríamos obesos, ¿no? No tendríamos diabéticos, no tendríamos hipertensos, ¿sí? Entonces, es complicado llegar a decir sí es, o sea, es necesario. En base a los descubrimientos de la vida, yo diría sí es necesario, ¿no? Es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento crónico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tenemos que más que como anuncio parroquial, más que como una conclusión, ¿no? La obesidad, o sea, el concepto actual a partir de su aceptación como un padecimiento crónico, ¿sí? es cambiar, ¿sí? Todas estas tropiezos desde conceptuales de este padecimiento, ¿sí? Y una de las conclusiones que llegaron en el consenso de la conferencia de la AES y la ESI recientemente en el 2014 fue, ¿sí? Que propusieron el cambio, ¿sí? del término obesidad para determinar obviamente la obesidad y reconocerla como enfermedad crónica basada en la lipogenicidad. Entonces realmente aquí ya vamos limpiando un poquito toda esta dificultad en las palabras para entender, o sea, que no estamos tratando a un paciente por el peso, estamos tratando a un paciente por todo lo que implica ese tejido visceral para su salud, ¿sí? Prácticamente todos los documentos que se han generado a partir de esta propuesta ya no lo mencionan, ¿sí? Como lo decía, sino lo mencionan como ABCD, como una enfermedad, o sea, a partir de la cantidad de tejido adiposo, y se están generando muchísimas alternativas para valorarlo, ¿sí? Hace un momento les comentaban del índice de masa corporal, ¿sí? ¿Por qué? Y se preguntan, ¿y por qué no la obesidad entra a cubrir en la salud de la seguridad social? ¿Por qué no lo incluyen si es una enfermedad ya? Porque los métodos diagnósticos que tenemos pueden estar sesgados y no siempre el índice de masa corporal es representativo del daño o el riesgo que el metabólico pueda tener el paciente. Entonces, a razón de esto, pues bueno, tienen muchas publicaciones en camino respecto a cómo lo vamos a determinar. ¿Sí? Desafortunadamente igual, o sea, para valorar la composición corporal no tenemos métodos accesibles, ¿sí? Así como para medir la insulina y determinar si uno tiene resistencia o tiene resistencia a la insulina. Igual en el caso de adiposidad contamos con algunos métodos, pero tienen, o sea, métodos que no están estandarizados, ¿sí? Y los demás tienen el conflicto que son mediciones muy elaboradas que no están accesibles para la práctica clínica diaria. Pero bueno, ¿sí? ¿Qué es importante dentro del punto de vista de conclusiones? Pues bueno, establecer las metas, que yo creo que el principal conflicto, que les decía, si un paciente lo envía el ortopedista y el ortopedista considera que su artrosis va a mejorar si pierde 20 kilos, llega el paciente pidiendo bajar 20 kilos y tú le ofreces con terapia farmacológica de estilo de vida un 10% del paciente pesa 90, pues bueno, nos vamos a quedar un poquito lejos de las metas. Entonces, hay que establecer obviamente lineamientos, ya que